¿Quiénes fueron los gnósticos? Gnosticismo señalado como fuera de la ortodoxia desde los comienzos del cristianismo. Hola, mi nombre es Ibiza Melián y soy escritora. Hoy vamos a hablar de un movimiento sobre el que se cierne todavía un profundo halo de misterio. Información extraída de mi libro La corrupción inarmónica. Al comienzo, el cristianismo no era una doctrina plenamente homogénea, sino que diversas ideas rivalizaron entre sí, hasta la hegemonía del paulinismo conformado por las tesis del apóstol San Pablo. Líneas de pensamiento que se dividían principalmente en tres corrientes. La paulina era la mayoritaria, sujetos que no provenían de Israel, aunque habían establecido su residencia allí y hablaban griego. Consecuentemente, poseían una mentalidad helénica. Menos numerosa que la paulina era la línea judeocristiana, quienes sí habían nacido en Israel y cuya lengua era el arameo. Individuos que creían en Jesús, pero afirmaban que era el Salvador solo de los judíos, y por tanto su mensaje estaba circunscrito únicamente a los fieles seguidores de la completitud de la ley mosaica. Y otra de las tendencias muy minoritaria era la gnóstica, que se pergeña en el siglo I y queda nítidamente dibujada a partir de la segunda centuria. El vocablo griego gnosis se traduce como conocimiento, término del que deriva la palabra gnóstico y que atañe al que conoce, al iniciado. San Pablo se opone a este modelo de pensamiento por negar la resurrección corporal, y así lo manifiesta el apóstol en su primera carta dirigida a la comunidad de Corinto, aunque en otros aspectos se asemeja a sus planteamientos. De manera que la primitiva iglesia insta a sus fieles a zanjar cualquier tipo de discusión con los defensores de esta clase de creencias, en pro de preservar la que para ellos era la correcta doctrina. Ataque hacia la línea gnóstica que se aprecia igualmente en el Apocalipsis. Pues los imbuidos por concepciones gnósticas aseguraban que únicamente se produciría la resurrección espiritual, donde incluían al alma y al espíritu, pero no podría darse jamás una resurrección material, ya que lo único inmortal para ellos era el alma y el espíritu, nunca el cuerpo que estaba encadenado a la materia, la parte que consideraban más degradada del ser humano, por lo que los esfuerzos de los gnósticos se centraban en renunciar a ella. Por tanto, si la resurrección suponía la salvación, resultaba impensable, según ellos, que incorporase el aspecto corporal como afirmaba la Iglesia. Por otro lado, los gnósticos concebían la resurrección en dos fases. A la primera llegaban en el mundo terrenal, una vez que se introducían en el camino iniciático que les conduciría a la iluminación. Como en el resto de cultos mistéricos, morían como profanos y renacían como hombres nuevos. Entretanto, la segunda resurrección acaecía tras la muerte. Dividían a los seres humanos en tres modelos de personas. Los primeros carecían absolutamente de espíritu, apegados a la materialidad, por lo que era inviable su salvación. Por otra parte, estaban los psíquicos, que los gnósticos comparan con los cristianos normales, seguidores del mensaje del Señor. Tras su muerte, su cuerpo no resucita, sino que su alma se eleva al cielo inferior. Y por último, se situarían los espirituales, quienes después de su fallecimiento se harán uno con la divinidad, debido a que han logrado el conocimiento gnosis, minoría a la que se le ha revelado quiénes son, de dónde vienen y cuál es su misión. Porque para los gnósticos, Jesús, una vez resucitado, exclusivamente les transmitió a los espirituales el verdadero conocimiento, la gnosis, saber que les fue revelado a ellos, por medio del cual podían interpretar adecuadamente las escrituras sagradas y salvarse. Si bien lo que divulgó Cristo al resto de personas en vida
era un saber inferior, lo que deducen los gnósticos de las palabras atribuidas a Jesús por parte de quien el Nuevo Testamento llama Marcos. A ustedes se les ha confiado el misterio del reino de Dios. En cambio, para los de afuera, todo es parábola. Asimismo, se asevera que Jesús permaneció un día con sus discípulos y les abrió la inteligencia para que pudieran comprender las Escrituras. Empero, se aclara en Hechos que Jesús, tras resucitar, estuvo 40 días enseñando a los apóstoles, lo que para los gnósticos supone la auténtica sapiencia. En otros escritos incluso, el plazo temporal de instrucción por parte del Hijo del Señor es ampliado, como en el apócrifo cristiano titulado Ascensión de Isaías, en el que se fija su estancia terrenal en 562 días, mientras que en un tratado gnóstico llamado Pistis Sophia se habla de hasta 12 años. A tenor de la exégesis realizada del Génesis bíblico y del Timeo de Platón, los gnósticos afirman que en el principio de los tiempos existía nada más que el uno, masculino, acompañado de su pensamiento, femenino. Empero el uno, en un concreto instante, siente la necesidad de comunicarse hacia el exterior, de expandirse, como el Ein Sof en la Cábala o el Big Bang. Y a través del pensamiento genera divinidades, siempre emparejadas y denominadas eones, porque para que algo sea perfecto ha de tener su correspondiente pareja. Todos esos eones configuran el pleroma, es decir, la manifestación total de la deidad suprema, si bien el último eón generado, la sabiduría, rompe la regla de la dualidad y se separa para tratar de conocer por sí sola la idea suprema del bien, al uno. Por este error o pecado, sabiduría es expulsada del pleroma por el uno y comienza a llorar. De sus lágrimas surge la materia. Al contemplar el arrepentimiento de sabiduría, el uno se compadece de ella y la devuelve al pleroma. No obstante, una parte de sabiduría queda fuera. Esa porción produce al demiurgo, una divinidad inferior que con la materia crea al hombre y al universo. El demiurgo para los gnósticos es un dios tonto que asimilan a Yahvé debido a que miente al ser humano, le hace pensar que él es la única deidad y no el uno, de manera que sabiduría engaña al demiurgo y le insufla al hombre el espíritu, con el propósito de que recuerde su verdadera procedencia divina y trate de alcanzarla. Individuo que debe abandonar la materia surgida de un error. Finalmente, el Mesías es enviado para que revele a las personas la manera de desprenderse de la materia y liberar su espíritu. En suma, en la explicación cosmogónica gnóstica se atribuye el inicio de todo al uno y su pensamiento, a saber, la idea suprema del bien platónica. Consecuentemente, ambos, tanto los gnósticos como Platón, otorgan de este modo la primacía al intelecto, senda seguida igualmente por los magos del estado egipcio, los chamanes, pitagóricos, órficos, cabalistas, sufíes, masones, rosacruces o martinistas, para conseguir la iluminación mediante estados superiores de conciencia, así como en el hermetismo, la calificada como religión de la mente, y la alquimia espiritual. Después estaba el alma, que supuestamente para los antiguos habitaba en el corazón y cuyas cualidades hoy se ubican en el cerebro. Alma que corresponde en la simbología gnóstica con sabiduría, eón, que equivale al anima mundi platónica, y una pequeña porción de esta fue inyectada en el ser humano. En tanto, el demiurgo modeló al hombre materialmente. O sea, la persona para los gnósticos queda conformada por cuerpo, alma y espíritu, equivalente al Nefesh, Ruach y Neshama para los cabalistas, el acto
la palabra y el pensamiento, el Ka, el Ba y el Aj en el antiguo Egipto. Durante su vida el cuerpo y el alma han de estar unidos, alma que le permite ser un sujeto racional y emocional. De ahí que se deduzca que el alma se ubica en la mente, donde la materia, el cuerpo, al proceder del error o pecado de sabiduría generada por una deidad estúpida como el demiurgo, es mala de por sí, pues conforma el sustrato de la creación más degradado. No obstante, el espíritu constituye la parte más elevada del ser humano, por lo que exclusivamente los hombres espirituales son los que se salvan, aquellos que son capaces de hallar en su interior la chispa o centella divina, la estrella flamígera de los masones, la rosa roja de los rosacruces, es decir, en terminología esotérica, los que han alcanzado la iluminación, el Aj en los magos del estado egipcio, el conocimiento, la gnosis de los gnósticos, el Dat de la cábala, la piedra filosofal de los alquimistas, en definitiva, los filósofos para Platón, quienes gracias a la teoría de la reminiscencia han descifrado ese saber. Porque espíritu equivale a la palabra griega neuma, que significa soplo, el soplo divino presuntamente insuflado al ser humano por sabiduría, eón que los gnósticos cristianos terminarán por asemejar con el Espíritu Santo, en tanto el alma deriva del vocablo psique y alude a las capacidades mentales, y finalmente el término en griego para el cuerpo es soma, concerniente pues a lo estrictamente material, exclusivamente al aspecto físico del ser humano. Por tanto, la misma Trinidad teológica se reproduce en la conformación del individuo. Sin embargo, la Gran Iglesia en el Concilio de Constantinopla IV, celebrado en el 870, equiparó el alma al espíritu y condenó como herejía la concepción tricotomista de cuerpo, alma y espíritu gnóstica, a pesar de que San Pablo apeló a esta división en su primera carta a los tesalonicenses. Que el Dios de la paz los santifique plenamente, para que ustedes se conserven irreprochables en todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, donde el espíritu es la única parte capaz de descifrar la idea suprema del bien, de acceder al conocimiento. Por tanto, San Pablo sustituyó al filósofo platónico por el hombre espiritual, el exclusivamente facultado para comprender el verdadero mensaje de Cristo. Ergo, incluyó en el colectivo de hombres espirituales a todos los cumplidores de la fe en el Mesías, dentro de los cuales habita el Espíritu, al contrario que los gnósticos, que otorgan esa cualidad a un escaso número de individuos. Una vez más, se detecta que el éxito del cristianismo radicó en intentar mutar el saber esotérico reservado a unos pocos en exotérico abierto a todos, siempre claro está que creyesen en Cristo. Por otro lado, una de las características destacadas del gnosticismo es su trato hacia las mujeres, a las que acepta como transmisoras del mensaje revelador, al contrario que la Gran Iglesia, donde la predicación era una actividad asignada a los varones, ya que se prohibió a las féminas el poder instruir en público sobre cuestiones religiosas, institución que asimiló el papel de la mujer en la sociedad romana, en la que o bien estaba sometida a la potestad del padre, del esposo o en defecto de estos a un tutor. En algunos de los evangelios apócrifos de la biblioteca de Nag Hammadi de corte gnóstico se hace hincapié en el gran conocimiento que poseía María Magdalena, reputada por Jesús como la discípula perfecta, receptora de la sabiduría o gnosis, quien sabía ciertas palabras del Salvador que el resto de los apóstoles ignoraba.
encargada como ellos de impartir la doctrina, pero con un desarrollo espiritual mayor. Por eso, Cristo la amó presuntamente más que a los otros, inclusive en un evangelio gnóstico que se atribuye hipotéticamente a la propia María Magdalena, les explica a los apóstoles las enseñanzas secretas que exclusivamente ella recibió del Maestro, acerca de cómo las almas ascienden al cielo. Cabe preguntarse entonces por qué no se estimó a María Magdalena como un apóstol más y se la relegó a un papel secundario en el Nuevo Testamento, si tal como se requiere en el libro sagrado, estuvo con Jesús en vida y fue testigo de su resurrección. Según Mateo, la primera en ver al Hijo de Dios resucitado. En la misma línea se expresa Juan y Marcos, enviada a anunciar al resto de los apóstoles la gran noticia, además de permanecer junto a la cruz durante su crucifixión. Una excepción es el caso de Pablo, que fue llamado a convertirse en apóstol por decisión divina, ya que San Pablo no fue seguidor del Jesús vivo, sino que el Salvador se le apareció una vez muerto cuando iba de camino a Damasco. Asimismo, María Magdalena tenía también encomendada, como los demás, la misión de difundir el Evangelio. Conclusivamente, el ostracismo de María Magdalena refleja la imposición de las estructuras patriarcales en la institución eclesiástica y se acrecienta luego del invento de que fue una prostituta arrepentida por parte del Papa Gregorio I, quien unificó varios personajes femeninos del Nuevo Testamento en la figura de María Magdalena, de forma que llevó a cabo una simplificación y creó un relato literario sobre ella fuertemente arraigado en el imaginario de los creyentes durante siglos, error que tuvo que asumir la Gran Iglesia en 1969, pues la prostitución es el pecado más atroz durante siglos lanzado contra una mujer, siempre el ataque a su honor como arma de sometimiento. Hay quien dice que María Magdalena, una vez fallecido y resucitado Jesús, se trasladó al sur de Francia a divulgar su evangelio y allí yace su sepulcro. Reliquias que fueron veneradas, como las de Santiago en Compostela, España. Dado que el haber aceptado la condición apostólica de María Magdalena significaría que las mujeres habrían podido recibir el cargo de obispo, los supuestos sucesores de los apóstoles, la jerarquía que ostenta el poder de la gran iglesia. Empero, la derrota del gnosticismo dentro del cristianismo cambió la historia. En consecuencia, exclusivamente los varones pueden ser ordenados, lo que comúnmente se conoce como sacerdote y técnicamente presbítero, en virtud de lo decretado por el canon 1024 del Código de Derecho Canónico. Sacerdotes subordinados al obispo y que la ayudan en su función ministerial. A pesar de que los gnósticos tuvieron un considerable auge durante los siglos II y III, a partir de ahí entran en declive, dado que para los sujetos más cultos dentro del cristianismo, los gnósticos practicaban un platonismo empobrecido que contenía reminiscencias paganas, mientras que los cristianos con una escasa instrucción consideraban su explicación demasiado difícil para ser entendida, en contraposición con la doctrina paulina, que era muy sencilla. Por otro lado, no cumplía con las expectativas de convertirse en una religión común para toda la ciudadanía del Imperio Romano, sino que estaba reservada a una minoría, una aristocracia espiritual, en contraposición con la paulina, que aspiraba a ser universal, la Iglesia católica. Los rescoldos gnósticos serán rescatados por los cátaros con un razonable éxito de propagación entre los siglos XI y XIV, para cuya represión la Gran Iglesia concibió la Santa Inquisición. Pero de esto hablaremos en el próximo vídeo.
Espero que te haya parecido interesante este vídeo y si te ha gustado, dale un me gusta y compártelo. Además, no olvides suscribirte a mi canal y muy importante, activar las notificaciones haciendo clic en la campanita para que puedas estar al tanto de mis nuevas publicaciones. De igual modo, te agradecería enormemente que me dejases tus preguntas, comentarios o sugerencias. Por cierto, recuerda que tienes toda la información aquí expuesta en mi libro La corrupción inarmónica, el cual puedes adquirir en Amazon desde cualquier país. Tienes el enlace abajo en la descripción. Y no olvides que si te interesan estos temas, también puedes unirte a mi página de Patreon y participar en mis masterclass. Encontrarás más información en este enlace. Muchísimas gracias por tu atención. Nos vemos en el próximo vídeo.